Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Eh, Dos cosas a destacar en el día de hoy. Lo primero, los ETFs de Bitcoin anotan su sexto día seguido de entradas y el aspecto técnico de Bitcoin está mejorando notablemente. Esos son los dos puntos claves del día. Lo primero vamos a mirar lo de los ETFs. Como veis, los ETFs extienden su racha a 6 días seguidos de entrada y nos dice que en este último día, ayer, añadió 203 millones. En total, en los últimos 6 días se han añadido 930 millones de dólares a los ETFs de Bitcoin. Quiero que quede claro que aunque las noticias muchas veces cuando hablan de los ETFs hablan de institucionales, pero en realidad el 90% del dinero que entra a través de los ETFs no es institucional, es de retail, porque es un producto que cotiza en bolsa y está disponible para todo el mundo y la realidad es que es esa. O sea, cuando vemos las presentaciones que se producen cada 3 meses de quién está comprando los ETFs, las instituciones son una parte pequeña de la gente que está comprando los ETFs. Muchas de esas compras son gente que está haciendo trading, gente normal de la calle, de a pie, comprando esos ETFs directamente en la bolsa de Estados Unidos, ¿vale? Pero es entrada de dinero, al final, da igual de quién sea, pero que no lo tomemos como un signo de los institucionales. Los institucionales, algunos entran a través de los ETFs, muy pocos, y la mayoría compran directamente como hace MicroStrategy, ¿vale? Pero es una señal de que el miedo, en este caso, pues está disipando porque tenemos vuelta a entrar dinero en Bitcoin, ¿vale? Aunque sea de retail la mayoría, pero bueno, también hemos visto que otros actores como MicroStrategy pues han estado entrando durante la primera parte del año y aunque ahora no lo está haciendo, está consolidando toda esa entrada con la recolección de capital para asegurarse muchos años de pago de la rentabilidad que ofrecen los bonos STRC, ¿vale? ¿Qué más? Pues decimos, el aspecto técnico ha mejorado notablemente. Hemos atacado la resistencia de los 66.500. No la hemos superado todavía, porque aunque ayer sí que cerró ligeramente por encima, estamos por debajo en este momento, estamos en 66.074, entonces no podemos considerar que hemos roto esa resistencia, pero estamos camino de hacerlo. Todavía además, incluso hoy podríamos volver a cerrar por encima de 66.500 y confirmar esa ruptura, ¿no? Queda mucho día de sesión, igual que antes de ayer también empezamos en negativo y luego terminamos en positivo, queda mucho día y es probable que si a la tarde Estados Unidos hoy se comporta bien, y ahora mismo estamos con caídas del 0,22% en el futuro del SP500, pero si a la tarde sube, pues podemos tener seguramente otra vez subida por encima de 66.500, incluso podríamos romper los 67.000 en el día de hoy. Si eso ocurre, los 70.000 están a tiro de piedra, o sea, los 70.000 se llegaría muy rápido seguramente. Así que vamos a ir viendo, pero en principio el aspecto técnico está mejorando mucho, está a punto de conseguir un máximo relativo superior y si eso lo consigue ya estamos hablando de que en el medio plazo, independientemente de que pueda haber correcciones que nos lleven otra vez hacia abajo, en el medio plazo estaríamos marcando máximos crecientes y mínimos crecientes, con lo cual tendríamos una tendencia alcista de medio plazo. Y solamente nos faltaría saber, después de que se confirme ese máximo creciente, solo nos faltaría saber dónde va a ser el siguiente mínimo creciente para establecer una pendiente de subida. Porque no es lo mismo, voy a dibujar en el gráfico. No sé dónde va a marcar el siguiente máximo. Lo más probable es que sea cerca de la línea de tendencia. Imaginemos que subimos y tocamos la línea de tendencia. Y aquí marca un máximo relativo y se nos va para abajo. El siguiente punto es saber dónde está el siguiente mínimo relativo, porque depende de dónde esté, vamos a saber cómo va a ser el mercado alcista que tengamos en los próximos meses. Si el mínimo relativo se va muy hacia abajo, entonces tendremos una pendiente de inclinación pequeña y la subida será muy lenta, muy pausada. Si el mínimo relativo lo marcamos un poquito más arriba, por ejemplo aquí, en esta zona, en vez de caer tan abajo, entonces la pendiente de inclinación de la subida será un poco... Perdón, no ha salido bien este... Voy a echar esto un poco más para arriba que si no, no me deja dibujar.
Vale, ahí. Si en lugar de ser, como digo, en este punto el mínimo relativo, es en este otro punto, la línea de inclinación pues sería mayor y entonces la subida sería un poquito más rápida. Eso es lo único que nos falta. Nos falta dónde está el máximo relativo este que estamos construyendo ahora, dónde está el siguiente mínimo relativo y a través de esos puntos ya tendremos más o menos un canal de subida o una línea de inclinación y sabremos si la subida va a ser más lenta o más rápida. Pero en principio nos daría una tendencia alcista ya de medio plazo el hecho de que haya máximos y mínimos crecientes y el romper la línea bajista posteriormente, o sea, el hecho de que en algún momento rompamos la línea bajista principal, esta línea azul, nos marcará también un punto importante que nos estará diciendo que el movimiento va para medio o largo plazo, ese movimiento que estamos iniciando ahora, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que nos queda por establecer. Cómo de rápida va a ser esta subida de medio plazo que nos estamos empezando a vislumbrar. Y como digo, pues lo primero es romper ese 66.500 claramente, después establecer el máximo relativo siguiente a este, es decir, este es el máximo relativo actual que tenemos, ahora tenemos que establecer uno nuevo que no sabemos dónde va a ser, porque hasta que no se dé la vuelta hacia abajo no sabemos qué es el máximo relativo, porque esto puede ir así, y tú no sabes en qué punto va a hacer así. Entonces, en el momento que te marque ese máximo relativo con una corrección, ya tendrás un par de puntos crecientes. Y en el momento que te marque un mínimo relativo respecto a este, ya tendrás otro par de puntos crecientes en los mínimos. Y ya podrás establecer la siguiente tendencia alcista. ¿Vale? Así que eso es lo que tenemos que vigilar y ver en las próximas semanas, meses. Y, y por lo demás, pues ya digo, el aspecto técnico ha mejorado. Desde que empezó el mes hemos tenido comportamiento mejor que las bolsas. Estamos confirmándolo estos últimos días con estas subidas. La bolsa no ha hecho esto, no ha hecho este comportamiento alcista en estas últimas jornadas, como podéis ver. Solamente tenemos la subida de ayer, los demás días han sido de caída. Entonces, bueno, pues la cosa va mejorando en cuanto a ese sentimiento también respecto a Bitcoin, ¿no? Evidentemente esto no va a ser lo mismo que en el pasado, porque ya digo que la atención ahora mismo está centrada en otros sectores, como la inteligencia artificial. Eso va a restar mucha entrada de dinero en Bitcoin que ocurriría si no hubiese otro sector de moda. Pero eso no quiere decir que no pueda subir Bitcoin. Puede subir, lo que pasa que seguramente subirá más lento porque la entrada de dinero va a ser menor. Pero bueno, pues ese nuevo escenario que tenemos, competimos con otros activos por ese capital y bueno, pues digamos que ya no es la novedad, ya entra a formar parte de un grupo de activos y de vez en cuando tendrá comportamientos mejores, de vez en cuando pues tendrá comportamientos peores. Ya hemos pasado una mala racha desde los 126.000 a los 57.800 que tocó a principio de este mes. Y una vez que hemos pasado esa mala racha y hemos tocado el mínimo, pues ya es poco a poco ir mejorando, solo que nos va a costar mucho más de lo que a priori pensábamos, porque a estas alturas, evidentemente, ya hemos comentado en algunos vídeos que si Bitcoin se hubiese seguido comportando como el resto de mercados, pues ahora mismo estaríamos en 150.000, 170.000. Sin embargo, no se ha comportado como el resto de mercados, ha corregido sin que el resto de mercados corrijan y pues por eso estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ya hemos dicho, las cosas han cambiado, hay un competidor muy fuerte por la liquidez, que es la inteligencia artificial, y eso nos ha llevado a que tengamos esta corrección a contrapié del resto de mercados y que nos retrase los movimientos de subida otra vez hacia la zona de máximos. Pero bueno, si utilizamos este siguiente ciclo de Bitcoin para al menos llegar a la zona de máximos anteriores, es decir, aunque este ciclo de Bitcoin solamente alcancemos la zona de 126.000 o incluso lleguemos igual a 135.000 o así, para mí ya sería suficiente. Visto lo visto, visto hacia dónde se ha ido el dinero y hacia dónde hemos caído y el comportamiento tan negativo que hemos tenido con los mercados alcistas, pues si en el siguiente ciclo alcista de Bitcoin terminamos por la zona de entre 126.000 y 135.000, pues para mí estaría bien.
estaría bien, sería un buen rendimiento, ¿no? Evidentemente no es lo que queríamos más, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, pues ya hemos pasado lo peor desde mi punto de vista. Y bueno, ahora queda pues recuperar poco a poco en ese periodo de 3 4 años hacia la zona, como digo, 126.000, 135.000 probablemente. Ese sería el objetivo desde mi punto de vista para este ciclo. Vamos a repasar las diferentes temporalidades y luego miramos un poco las altcoins por encima. Hoy no tengo el gráfico de Backpack, ya os lo comentaré otro día, pero seguimos vigilando porque nos interesa ese token. La vela mensual va camino de llegar a esa zona que dijimos al principio del mes que sería recomendable llegar, aunque era difícil pensarlo a principio de mes, esa zona de los 68-69. La vela semanal muy bien, estamos en zona de resistencia, eso sí, y tiene camino difícil porque tiene muchas resistencias por superar. Fijaros que hay un punto dentro de 3 semanas clave, que es la zona de los 69.000. Ahí se juntan 3 líneas, la línea bajista principal, esta línea azul, la línea alcista de largo plazo, esta línea morada, como veis ahí, que sale desde los mínimos de 2017, o sea, junta la línea bajista, línea alcista principal, y luego esta línea verde, que era también una línea muy importante porque unía puntos que eran soporte. Fijaros que aquí hizo de soporte, aquí hizo de soporte, aquí hizo de soporte y aquí se perdió. Pues ese punto se cruza dentro de 3 semanas. Ahí, todo, en esa zona de 69.000, 69.050. Es clave. O sea, es una resistencia brutal. Lo más probable es que nos produzca un retroceso en ese punto. Pero si es capaz de superarla, también es un significado muy importante. Así que es un punto clave dentro de 3 semanas. Estamos en la semana del 20 de julio. La del 27 todavía estaría por debajo de esos niveles. La del 3 de agosto también. Sería la semana del 10 de agosto, la semana clave para ver si somos capaces de romper ese cruce de 3 líneas importantísimo. Lo más probable es que no lo consiga. Lo más probable es que se vaya otra vez para abajo a partir del 10 de agosto y tengamos otra vez que consolidar un poquito por niveles inferiores antes de romper hacia arriba. Pero si rompiese aquí, eso sería un significado alcista muy importante. Así que esa semana va a ser clave para saber qué fortaleza hay en Bitcoin. La semana del 10 de agosto, clave. Si vemos que esa semana somos capaces de romper con fuerza al alza, entonces estaremos lanzándonos hacia niveles muy superiores, seguramente hacia la zona de los 78 o incluso hacia la zona de 82. Si no somos capaces de romper esa semana, esa zona, pues nos iremos para abajo otra vez y buscaremos apoyo seguramente en las zonas de 64, 65 antes de volver a atacar la línea bajista y en ese caso sí superarla, pero posiblemente le costaría superar la línea verde y sobre todo la línea morada sería resistencia. Y ahí sí que la línea morada no creo que la superemos si no la superamos esa semana del 10 de agosto. La línea morada seguiría siendo resistencia durante muchos meses, incluso, sí, muchos meses, incluso años, si no la superamos esa semana del 10 de agosto. Las otras sí se pueden superar, la bajista principal claramente se puede superar incluso después del 10 de agosto, después de esa semana. La verde también se puede superar después de esa semana, pero la morada será difícil de recuperar si no la recuperamos esa semana. Haría de resistencia durante mucho tiempo y seríamos incapaces de ponernos por encima de ella en meses o incluso más de un año. ¿Vale? Sería, digamos, el techo de cada recuperación que tuviésemos en los siguientes meses. No quiere decir eso que el precio no suba. Ya veis que la línea sube. Es decir, podríamos estar en octubre del 2027 y el precio podría estar en 110.000. Pero seguiría estando por debajo de esta línea morada. Es decir, sería el techo de cada recuperación que hubiese. A menos que, como digo, seamos capaces de superarlo en la semana del 10 de agosto, que entonces podría hacer de soporte. Pero lo veo difícil. Es más factible el escenario 2, es decir, que corrijamos aquí, que luego subamos y que esta línea sea el tope de ciertas recuperaciones. Ese sería más el escenario que nos situemos por encima. Porque situándonos por encima, en el corto plazo sí que podemos tener recuperaciones importantes, pero en el futuro en algún momento la volveríamos a perder.
esa línea. Esta línea no es sostenible en el largo plazo, la línea morada. Por lo tanto, yo creo que casi sería mejor para la sostenibilidad del movimiento alcista mantenernos por debajo de esa línea y que esa línea sea el techo de cada movimiento. Es decir, que el comportamiento más lógico sería tocar ahí, caer, romper y esporádicamente tocar esa línea en las recuperaciones en algún momento dentro del movimiento alcista, ¿vale? Eso sería lo más lógico. No situarnos por encima, que ya esto nos daría una pendiente de inclinación demasiado alta y una subida que no creo que corresponda, ¿vale? Pero bueno, lo iremos viendo. Lo único que quería destacar es eso, que ese punto es clave, ese punto en el que se cruzan tres líneas en los 69.050, que justo coinciden en la semana del 10 de agosto, ¿vale? Bien, vemos el gráfico diario, ahora mismo estamos en 65.901, de momento la vela pues negativa en el día de hoy, pero queda todavía mucho día y como digo, si Estados Unidos abre bien, estamos teniendo buenos comportamientos a partir de la apertura de Estados Unidos en las últimas jornadas, no como era justo antes de empezar este mes, que era lo contrario, cada vez que abría Estados Unidos el comportamiento iba a peor. Si os fijáis, nos hemos encontrado con una resistencia también que más o menos une los máximos relativos anteriores en esta zona, fijaros, más o menos. No todos caen en el mismo punto, pero prácticamente sí. Esa es la resistencia que nos hemos encontrado. Nos hemos metido por debajo de esta otra línea que también en algún momento ha hecho soporte y ahora está haciendo otra vez de resistencia, como veis. Hemos rebotado y le hemos tocado y hemos vuelto a caer. Hasta que no recuperemos otra vez esta línea, no iremos hacia la parte de arriba. En el momento que recuperemos esta línea inferior, nos iremos hacia la parte superior y eso habla ya de los 67.000, 67.100 incluso. Así que bueno, pues ahí es lo que tenemos que vigilar en el gráfico horario. Por abajo tenemos varios soportes. Tenemos uno importante en esta zona de los 65.440. Más abajo tenemos la zona de 64.860 y bueno, así sucesivamente, ¿no? No creo que vayamos muy abajo, creo que simplemente está consolidando para volver a arrancar, pero bueno, ya lo iremos viendo también a lo largo de la jornada de hoy y mañana seguramente. Y ahora repasamos un poco las altcoins para ver qué están haciendo. Como veis, AVE sube un 0,56% de las que tienen buen comportamiento. Cardano sube un 0,38%, pero ya veis que está muy cerca de los mínimos, no se despega de ahí todavía. BGB rebotó en el día de ayer, hoy se mantiene. Las de los exchanges ya sabéis que tardan más en recuperar. BNB caída fuerte en el día de ayer, no termina de recuperar tampoco. Mal comportamiento en el corto plazo, como podemos ver. Ethereum 0,49% arriba, también ha estado comportándose bien en las últimas jornadas y ha completado una figura de suelo que le puede llevar un poco más hacia arriba. Solana 0,04% abajo, no termina de arrancar, de superar esa zona de los 0,0012, que es clave para que continúe con las subidas. Tron sube un 1%, pero ha roto la línea de tendencia alcista, o sea que cuidado ahí, porque podría caer. XRP está rebotando hacia los mínimos anteriores, un pullback a esa zona. Y ZK cayendo un 2,40, que ya veíamos que el aspecto técnico estaba empeorando y que avisábamos también en el día de ayer que junto con Tron, pues la cosa podía ir al contra del resto de altcoins y podrían irse para abajo. Y como digo, ya repasaremos el token de Backpack, que es yo creo que el altcoin que más nos interesa ahora mismo, por encima de cualquier otra, por el hecho de que en el futuro dará derecho a acciones cuando el exchange salga a cotizar a bolsa. Así que ese es el punto más importante, yo creo, de todas las altcoins que hay. Así que, como digo, la seguiremos los próximos días también, aunque hoy no nos la comente, ¿no? Y nada, dejamos ahí Bitcoin en 65.887, cayendo un poco en el día de hoy después de la gran subida del día de ayer. No hemos terminado de romper con limpieza esa zona de los 66.500. Vamos a ver si lo conseguimos en los próximos días, durante la semana.
Sería importante que la semana termine en la parte alta de la vela y que rompamos esa zona. Pero el gráfico, como digo, ha mejorado bastante el aspecto técnico, incluso aunque no fuésemos capaces esta semana de romper esa zona de 66.600, la semana que viene es muy probable que lo vuelva a intentar y que sí lo consiga, porque no siempre se consigue a la primera, pero cuando lo intentas una vez el aspecto técnico es bueno y no lo consigues, en la siguiente que lo intentas lo consigues. Entonces, se está madurando esa ruptura. Como digo, no sé si será esta semana o la que viene, pero se está madurando. Hicimos el primer ataque ayer y en cuanto a la rompa, pues nos vamos a la zona de los 70.000. Luego ya a partir de ahí, como digo, más difícil superar esos niveles porque es la línea bajista principal y tiene que haber más fuerza. No solo vale con romper stops de los que están cortos. Pero bueno, ya digo, no tiene mal aspecto y seguramente si no es esta semana la que viene, muy probablemente nos iremos para arriba y el siguiente objetivo, como digo, es ese, los 70.000 y intentar romper esos 70.000 y romper la línea bajista principal. Si no lo conseguimos, pues es cuestión de tiempo que consolide un poco más en esta zona y consiga la fuerza suficiente para romperla más adelante, teniendo en cuenta además que la línea bajista cada vez va más abajo, es decir, que cuanto más tiempo pase, más fácil de romperla, porque aunque no seamos capaces de romperla en 70.000, dentro de un mes ya no pasará por 70.000, ya pasará por 65.700 y ahí sí que será mucho más fácil romperlo. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo que consolide esta zona y que tengamos la fuerza suficiente para romper al alza la línea bajista y poco a poco ir estableciendo ese canal alcista que os he dibujado antes, que no sabemos todavía los puntos, pero que posiblemente pues en el futuro cercano los sepamos y lo podamos establecer. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.